Vamos a la palabra. Póngale como título alumbrando mi entendimiento. Qué importante es que usted tenga luz en su mente. ¿Sí? Cuando hablamos de alumbrar nuestro entendimiento es que hay luz en nuestra mente de parte de Dios a través de su palabra. Por eso vamos a hablar de alumbrar nuestro entendimiento. ¿Cuántas de ustedes saben que cuando estábamos en el mundo estábamos en tinieblas? ¿Cuántas lo saben? Sí, estábamos en tinieblas, no había luz aquí en nuestra mente. Estábamos en tinieblas, en obscuridad, en caminos de muerte. Estábamos perdidas. Pero Dios a través de su palabra, conforme la vamos leyendo, va alumbrando cada vez más nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento está en nuestros pensamientos, ¿sí? Entender la palabra de Dios para algunas personas es difícil y para algunas todavía sigue siendo difícil. Y yo le voy a decir algo, cada vez que yo leo la Biblia y la abro y empiezo en el capítulo donde me quedé ayer, si yo me pongo a pensar, ¿qué leí ayer? ¿Cuántas me pueden decir que batallamos? Yo batallo, ¿sí? Hagan ese ejercicio en casa. Cuando vas a leer los capítulos que te tocan hoy, piensa, ¿qué leí ayer? Porque hay una conexión de la palabra de ayer con la de hoy. Si yo me acuerdo de lo que leí ayer, me va a ser fácil entender lo que hoy voy a leer, ¿sí o no? Y me conecto con Dios fácilmente. Pero ¿qué cuando nosotras estamos batallando en esto? ¿Cuántas batallan? Yo levanto mi mano, creo que en todo lo voy a levantar. Porque ¿sabe qué? Es una batalla y es una lucha aquí en nuestros pensamientos. Y dice aquí en el libro de Efesios capítulo 1, empezando por el 3, vamos a leer lo que dice, y me quiero detener hasta el 14, haciendo una pausa ahí. Se titula Bendiciones espirituales en Cristo. Punto número 1 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a hacer un alto ahí. Dios nos bendijo con un poquito de bendición. Corríjame. Con toda. ¿Y qué significa cuando dice con toda bendición? Con toda. ¿Y batallamos en algunas áreas? Diga la verdad. Sí. Ay, es que no tengo. Ay, es que me falta. Es que no soy buena para esto. Es que no soy buena para aquello. ¿Sí o no? Batallamos, aún con lo que pensamos y hablamos. Entonces, si Dios nos bendijo con toda bendición, dígalo, con toda bendición me bendijo el Señor en los lugares celestiales. Ay, en el cielo, pastor, aquí en la tierra no, para nada. Usted me puede contestar eso. Pero ¿sabe qué? Acuérdese, vamos a ver lo que dice más adelante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, nosotros fuimos Dios nos bendice con toda bendición desde antes de que Él fundara el mundo. O sea, que usted a lo mejor se angustia, se preocupa por lo que necesita, por lo que no tiene y quiere tener. Entonces, si Dios desde antes de fundar el mundo nos iba a traer a este mundo y nos iba a bendecir con toda bendición del cielo, porque es así como es, como está diciendo aquí, es que nos va a bendecir con toda bendición del cielo. ¿Por qué será que no nos bendice hasta el día de hoy con algunas cositas? Piénselo y dígamelo. Porque a lo mejor, a ver. Yo creo que porque Él tiene el tiempo perfecto cuando ya estamos preparados. Él tiene sus tiempos. Perfecto. Ajá. Otra opinión. Porque nos podemos desviar. ¿Por qué? Porque no creemos. Punto importante. ¿Qué más? Porque no hay fe. Nos falta fe, ¿verdad? Porque lo buscamos para nuestros deleites. ¿Qué más? ¿Alguien ahí en Zoom
¿Puede decirlo? Escríbalo, por favor. Porque miren, nosotros, si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él nos bendice con toda bendición espiritual, también puede ser un punto importante porque no le pedimos como conviene para nuestra vida de lo que necesitamos. No pedimos bien, dice la palabra, pedimos mal, pedís mal. ¿Sí o no dice en ese versículo? Y sabe que es importante que usted piense, porque a veces hay vidas frustradas. Personas que dicen, no, es que yo le pido al Señor y le he pedido tanto. Y yo le voy a decir algo, yo le he pedido al Señor algunas cosas que aún no llegan hace mucho tiempo. Pero no ha llegado porque también yo tengo que saber que Dios, hay cosas que Él sabe por qué tarda en respondernos. Él sabe. Hay personas que cuando oran y Dios les contesta tan fácil, tan rápido, sabe que hay personas que se apartan. Ya, como ya Dios me contestó, ya agarro mi bolsita y me voy a mi casita, porque ya Dios ya me contestó, ¿verdad? Entonces, mire, también el propósito del Señor es que usted no se vaya atrás las bendiciones. Porque a veces nosotros creemos que venimos a Cristo y yo le pido a Dios y Dios me da. Pero ¿qué cuando yo no le doy a Dios lo que Él quiere de mí? ¿Algún propósito hay de que Dios no responde así de rápido de darnos lo que necesitamos? Seguimos. Punto, esa es la bendición espiritual, ¿sí? Recuerde que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces, toda bendición proviene de Dios. 2, el punto número 2, adoptados para ser hijos de Dios. Así lo fui partiendo en esta porción de la palabra. 5, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sí, o sea, Dios nos adoptó como hijos, como sus hijos, ¿sí? Para ser por medio de Jesucristo, ¿sí? Por el afecto de su voluntad. Y 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, yo soy adoptada como una hija de Dios. Entonces, ¿quiénes eran los hijos? Nosotros somos adoptados como hijos, ¿sí? Y un hijo que ha sido adoptado como hijo. Dios dice aquí que por su puro afecto de su voluntad, Él nos adoptó, ¿sí? Y es para su alabanza, no para nuestra alabanza, ¿sí? Todo lo que nosotros recibimos de Dios es para la alabanza de Dios, es para que tú y yo le demos gloria al Señor. Sí, para la gloria y la honra de Dios. En el versículo 7 lo separo como punto número 3, redimidos por su sangre y para el perdón de nuestros pecados, en quien, versículo 7, en quien tenemos, subraya eso, en quien tenemos redención por su sangre. Como punto de este versículo, redención habla de rescatarnos. Recuerde que cuando Dios pagó con su sangre fue el precio para rescatarnos. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿cuánto costará la sangre de Cristo? ¿Sí? Mucho. Es un valor de vida. Él dio su vida. ¿Sí? Entonces el precio de su rescate fue con su sangre. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través de la sangre nosotros recibimos el perdón. ¿Sí? Y tiene que haber un arrepentimiento nuestro hacia el Señor, arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras faltas. Por eso nosotros cuando oramos vamos a Cristo, a Jesús, le pedimos perdón y a través
de su sangre somos limpiados, como dice en el libro de Pedro, segunda de Pedro. Dice en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, subraya eso, el misterio de su voluntad, porque no conocemos toda la voluntad de Dios y esto se convierte en un misterio. No entendemos, no comprendemos la voluntad de Dios, quizás, pero nosotros confiamos en Él. No sabemos cómo Él va a hacer las cosas, pero estamos confiando en Él, ¿sí? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahorita que estamos pasando por este tiempo tan difícil, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo, ¿sí o no? Tiene miedo. Y hay una incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar, verdad? Y aquí en su palabra dice que el Señor va a reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Sabemos que van a pasar cosas que están escritas en la palabra de Dios, que no sabemos cuándo va a ser, porque todo esto, estos tiempos están en las manos de Dios. Puede ser que por ahí haya un grupito que dice que ya viene Cristo, que ya viene el arrebatamiento y hasta se atreven a decir fechas, tiempos y hacen cosas como reflejar en el cielo cosas para que la gente sea engañada, para que la gente piense, ¿verdad? O se acelere a hacer cosas pues, recuerde que dice la palabra, que en los últimos tiempos aún los escogidos van a ser engañados, ¿sí? Entonces hay un grupo de personas manejadas o manipuladas por Satanás para manipular a la gente a que se precipite a la marca, a ciertos controles que se van a ir dando, pero que nosotros como hijos de Dios, que no tenemos esa malicia, esa maldad que se mueve en este mundo, quizás no vamos a darnos cuenta en qué manera nos van a engañar o nos puedan engañar o ya nos hayan engañado con algunas cositas que ya sucedieron. Porque ustedes saben que pueden manipular los cielos y los cambios naturales. Yo algo que he observado, y un día se lo dije a mi esposo, y no sé si usted lo ha observado, que las noticias nos manipulan, porque de repente está una noticia y ya no les gustó y levantan otra noticia y esa noticia tapa la otra y luego viene otra y luego viene otra y nosotros ahí estamos viendo lo que están haciendo y están jugando con nosotros en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Por tal motivo, la gente luego hace compras de pánico, ¿verdad? ¡Ay, viene el fin del mundo! Y ahí van. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que hasta están en los supers agarrándose el chongo por un paquete de papel de baño, ¿verdad? O que se pelearon porque le quitó del carrito y cosas así, ¿verdad? Porque fíjense hasta dónde es que las noticias infunden temor, infunden que se va a acabar el alimento, y tantas cosas que nos manipulan a través de las noticias. Ok, entendemos que viene un ciclón y hay que prevenirse. Hay días que a lo mejor no vamos a poder salir porque viene mucho frío o viene inundaciones, porque aquí tantito llueve y se inunda, ¿verdad? Y no podemos salir. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos, que las noticias nos informen, mas no nos manipulen. Porque cuando ya empiezan a manipularnos, también nos pueden empezar a engañar. ¿Usted sabe cómo son las estrategias del enemigo? ¿Conoce? La mentira es una de ellas,
el temor es otra estrategia del enemigo. Y hay cosas que nosotros tenemos que hacer un alto y decir, calma, calma. Si yo soy hija de Dios y tengo a Cristo, sé en quién confiar, tengo que tener esa paz que dijimos la semana pasada, que el mundo no me da y que Dios es el que me da esa paz. ¿Fuimos llamados a qué? ¿Qué dijimos la semana pasada? Fuimos llamados a paz, a tener paz, a vivir en paz, ¿sí? Entonces yo tengo que tener esa paz que el mundo no me puede dar, que aunque yo escuche las noticias, yo sé en quién estoy confiando. Diga, yo estoy confiando en Cristo. Dígalo, yo estoy confiando en Cristo, ¿sí? Y yo tengo que leer mejores noticias. ¿Sabe? Yo le puedo decir dónde puede encontrar las mejores noticias. ¿Sabe dónde? Aquí en su palabra, que van a traer paz, que van a tener, va a traer a su mente y a su corazón confianza en Dios. Va a conocer más de Dios y usted va a tener esa paz que la gente allá afuera no tiene. Sí. Dice en el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que se hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Punto importante, que el Espíritu Santo nos selle, que su Espíritu Santo nos selle. Cuando habla de un sello, es porque su Espíritu Santo debe de estar en nosotros. Desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, yo tengo a Cristo en mi corazón porque le llamé a entrar, a habitar en mi corazón, para que Él gobierne mi vida, para que Él me selle con su Espíritu Santo, ¿sí? Que es la promesa, dice allí adelante en el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Nosotros, cuando habla de arras, ¿usted se ha fijado que en las bodas, uno de los símbolos que el esposo le entrega a la esposa, le entrega las arras, ¿sí? Y es una representación de la herencia, ¿sí? Cuando el esposo le da las arras a la esposa, le dice, ¿cómo le dice? A ver, recuérdemelo. Yo sí me acuerdo, porque muy seguido lo decimos, ¿verdad? Recibe estas arras, y luego, como prueba, ¿de qué? De la provisión, exactamente, de la provisión, de que no hará falta nada en nuestro hogar, ¿verdad? Y luego decimos, yo haré que todo se aproveche, ¿verdad? Palabras más, ¿sí? Bueno, cuando nos entregan las arras a nosotros, nosotros hasta decimos, yo haré que todo esto se aproveche, y ahí andamos aprovechando todo, ¿verdad? No tiramos ni la cajita ni la envoltura, porque aprovechamos todo para que todo se aproveche, porque lo prometimos. Bueno, Dios cuando habla de las arras, Él dice que nos da la provisión de su Espíritu Santo aquí adentro de nosotras. Dios está entregando su Espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros, para que nosotros seamos provistas en toda circunstancia y nada de lo que venga nos saque fuera de control. ¿Sí? Porque decimos muchas veces, yo escucho mucho esta frase, todo está en control. Todo está en control, pero de repente, ¿verdad? Perdemos el control y se nos esponja el cabello y nos asustamos y nos preocupamos, se nos esponja así de asustadas. Y es esa falta de confianza. Y yo sé que somos como mujeres en muchas ocasiones removidas
porque sí da miedo de repente, ¿verdad? Que se enferma el esposo, que se quedan sin trabajo, que falta esto, que falta aquello, que se recorta. Ahora con esto de la pandemia, algunos hogares hablaban de que les dieron la mitad de su salario. Algunos fueron liquidados y se siente un ambiente o un temor ante el cambio, ante la necesidad. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos esta fe y esta esperanza de que nos da su espíritu en representación de esas arras, de que Dios se va a encargar de que no nos falte. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo le ha hecho falta a usted en su mesa un plato de comida? Alguien que levante la mano y me diga que no. Nadie, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios se ha encargado de ser proveedor de todo lo que nos hace falta, ¿verdad? Entonces miren qué importante es esto y verlo y reconocerle al Señor su fidelidad. El que nos ha entregado como herencia esas arras de ser nuestro proveedor. Sí, Efesios 1 al 15, vamos a leer hasta el 23. Y vamos a ir parando. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa, fíjese, por esta causa, o sea, por todo esto que ya estamos viendo, tenemos que entender, dice lo que dice aquí. Dice, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sí, aquí Pablo está hablando de que Dios es proveedor no solamente de su Espíritu Santo, sino que a través de su Espíritu, del Espíritu de Dios, trae consigo espíritu de sabiduría y de revelación. Encuentro en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y lo contrario a una persona sabia es: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros, los hijos de Dios, apreciamos, valoramos y buscamos en vez de despreciar la enseñanza de su palabra. Dice que la sabiduría, el espíritu de sabiduría como principio, ¿sí? Su principio más importante es el temor a Dios. No es tenerle miedo, es respetar la voluntad de Dios. Es que yo hago las cosas porque amo a Dios. Es que yo no participo en esto porque yo soy hija de Dios. Porque si usted acepta lo que el mundo le ofrece, usted está despreciando. Usted no está siendo sabia, está siendo insensata. Ouch. ¿Por qué? Porque somos hijas de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, si yo hago lo que quiero, si yo vengo aquí a la iglesia y estoy alabando al Señor y estoy aprendiendo de la palabra y me voy a mi casa y estoy allá afuera en el mundo y yo soy, como dice mi esposo, hay un switch de cristiano arriba. Salgo de la iglesia y switch de cristiano afuera en el mundo y allá me dejo llevar como el mundo quiere. ¿Sabe qué? Yo estoy despreciando lo que Dios me está enseñando. Yo no sigo los principios de Dios. Le voy a platicar algo. Cuando yo me alivié de mi hija la mayor, en pleno parto me preguntaba la doctora, ¿cuándo empezó su sexualidad? O sea, ¿cuándo me empecé a activar, verdad? Sexualmente. Y yo le dije la fecha. Le di la fecha de mi luna de miel. Y me dijo, no, dígame la verdad, no esté bromeando. Y le dije, no estoy bromeando. Y de veras, dígame. Y quería que le dijera. Y yo le decía la misma fecha. Y dice, es que no es posible. Hasta que usted se casó, ¿verdad? Sí, porque le hago le dije, no,
Fíjese, yo me casé en diciembre del 95 y yo me embaracé en mayo, hasta sabía la fecha, en mayo del 96. Y me estoy aliviando el 1 de febrero. Fíjese, cuénteme, no es que eso no es posible en este tiempo. Pues sí es posible porque yo tengo principios de Dios. Yo amo a Dios. Y me guardé para mi esposo y me guardé para Dios y para honrar a mis padres. No, no puede ser. Pues sí es. Échele cuentas. Échele cuentas. Porque fíjense, el mundo no te puede creer cuando tú te guardas en tus principios y te dicen, ay, cristianete, aleluyita, ¿verdad? Pues sí, dime aleluyita con toda honra y con gozo. No sabes el gusto que me daba, que soy cristianete. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, y sabe que a veces no nos gusta que el mundo se burle de nosotros, pero quiero que usted sepa que no se burlan de nosotros. Tristemente, se burlan de Dios. Y sus palabras que dicen, porque le voy a platicar otra. Cuando mis hermanas me decían, vamos a la iglesia, Idalia, porque ellas empezaron primero. Vamos a la iglesia, mira, está la reunión de jóvenes, está la reunión general, que tenemos visita, que esto y que lo otro. Les decía yo, vayan ustedes lo necesitan. Yo estoy bien, así como estoy. Y miren, me tiene de tiempo completo el Señor. Entonces mejor, ¿cómo dicen por ahí? Que calladita me veo más bonita, pero el que de su propia boca. Bueno, ese dicho, que mejor calladita, porque Dios la va a llamar con sus palabras. Sí, así es. Y sabe que Dios nos da espíritu de sabiduría y no podemos faltar a sus principios. Sabemos, de Proverbios 1:7 no lo sabemos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y luego dice, la parte B es todo lo contrario. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo que ellos no saben es que ellos desprecian la palabra de Dios y al Señor, ¿verdad? Y Dios no bendice a los que no aceptan sus principios. Los principios de Dios son una orden de Dios para nuestro bien, para nuestro beneficio. ¿Usted cree que Dios, usted va a bendecir o va a premiar a su hijo que se acaba de portar mal? Enseguida le va a dar aplausos y usted se enoja y se pone toda trabada y le da sus chanclazos o varazos, ¿verdad? Pero Dios no va a bendecir, así como tú y yo, Dios no va a bendecir a un hijo desobediente. ¿Sí? La Biblia habla de los hijos de desobediencia. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién Dios da espíritu de sabiduría? Éxodo 28:3 me dice esto. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Fíjese, Dios llamó a unas personas que les dio espíritu de sabiduría para hacer las vestiduras de los sacerdotes. O sea, si Dios nos da capacidades, si Dios nos da talentos, ¿es para qué? Para que nosotros le sirvamos al Señor, ¿sí? Éxodo 31:3, ¿sí? Dice esto, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esto es cuando empezaron a hacer el tabernáculo de reunión. Dios le dio a Moisés el diseño de cómo hacer el tabernáculo. Y le dijo de unas personas, que ahorita vamos a ver cómo se llaman ellos, ¿sí? Que hicieran lo del tabernáculo, ¿sí? Y que aquí lo que Dios le dice a Moisés, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En el libro de Éxodo 35:31 dice, el Señor llenó
a Bezalel del Espíritu de Dios, o sea, él es, y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. ¿Por qué? Porque él fue uno de las personas que Dios le dio para labrar la madera, para labrar el oro, para hacer los muebles del tabernáculo, porque lo llenó Dios en su corazón, en su espíritu le dio Dios capacidad de hacer las cosas con arte. O sea, cuando tú y yo decoramos nuestra casa y tú decoras tu casa muy bonita, es porque Dios te dio esa capacidad de adornar tu casa. Te dio espíritu de sabiduría, inteligencia y arte, porque no cualquiera sabe decorar su casa. No cualquiera. ¿Sí o no? Usted va a una casa y usted ve una casa, wow, que dices, qué bonita decoró su casa. ¿Quién lo hizo? Y te dicen, fui yo, ¿verdad? Fui yo. Fue mi gusto. Y hay personas que no se nos da, pero se nos puede dar porque se lo podemos pedir al Señor. ¿Sí? Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es decir, Moisés oró por Josué, impartió el espíritu de sabiduría que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? Porque era el próximo en dirigir al pueblo de Dios. Oiga, cuando Dios ha escogido a siervos de Dios y Dios los usa, es porque Dios ha puesto y ha derramado su espíritu de sabiduría con su palabra para dirigir un pueblo, una iglesia. ¿Usted cree que los gobernantes de la tierra, los reyes, tienen este espíritu? ¿Sabe qué? Puede ser que algunos sí, puede ser que algunos no. Pero en nosotros los cristianos está el deber de estar orando, pidiéndole al Señor que Dios les revele, que tengan el espíritu de sabiduría para dirigir nuestro México, nuestra República Mexicana. Nosotros tenemos el deber como creyentes de estar orando, Señor, que nuestro presidente sea guiado por ti, que Él haga tu voluntad, que Él te sirva, que tenga la sabiduría de tu palabra, que Él busque tu presencia, que Él te busque a ti, que se arrepienta de sus pecados, que Él sea un hombre de Dios, que Él dirija bien nuestra República Mexicana, igual por nuestro gobernante, igual por nuestros presidentes de aquí, de Altamira. Sí, nosotros tenemos como creyentes la obligación de estar orando. Le voy a dar un ejemplo de una persona que Dios le dio espíritu de sabiduría y está en Primera de Reyes 4:29. Solamente voy a leer 29 y 30 porque está largo. Y dio Dios a Salomón sabiduría. ¿Usted se acuerda qué le pidió Dios a Salomón? Sabiduría. Salomón le pidió sabiduría. Salomón no le pidió riquezas, ni un castillo, ni terrenos, ni carros, ni caballos. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Yo creo que en el momento que Salomón le pidió a Dios sabiduría, es que ya tenía un poco de sabiduría humana. Esa sabiduría humana lo guió, aparte de que su padre lo enseñó, porque hubo un padre que estuvo orando por su hijo. Yo le recuerdo que Salomón no era el mayor de sus hijos, ¿sí? Y Salomón tenía otros hermanos. Incluso antes que él quedara como rey, el hermano ya se había adjudicado el puesto de rey, ¿sí? ¿Sí se acuerda? Entonces, Dios ya tenía propósitos con Salomón. De hecho, antes de que David muriera, Dios le dijo, tú no me vas a levantar tabernáculo, tú no me vas a levantar templo, porque a través de ti hubo mucha sangre derramada. Lo va a hacer tu hijo Salomón. ¿Por qué no dijo el nombre del hijo primogénito?
porque Dios quiso que fuera Salomón y a Salomón escogió, ¿sí? ¿Sabe qué? Yo ahorita preparando este tema y viendo este ejemplo, me doy cuenta que lo que Dios pudo haber visto en Salomón es como Dios nos formó desde antes de la fundación del mundo, Él nos hizo, Él nos formó, Él ya sabía quién era su hermano mayor y quién era Salomón. Entonces escogió a Salomón porque algo vio Dios o algo puso Dios en Salomón, porque Dios tiene propósitos con nosotros, ¿sí? Pero una cosa que yo sí le puedo anticipar es que Dios conoce a todos sus hijos. Y Dios sabe a quién le va a dar la responsabilidad que Dios quiere entregar en cada uno de nosotros. Porque Dios ha depositado en cada uno de los hijos de Dios algo importante, ¿sí? Entonces, aquí Salomón dice, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Primera de Reyes 4, 29 y 30. Y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. ¿Qué vio Dios en Salomón desde que lo formó? Prudencia muy grande, anchura de corazón, es decir, que tenía un corazonzote, ¿verdad? Dice que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Fíjese cuánta sabiduría puso Dios en Salomón. Porque a final de cuentas quien pone en nuestros genes, en nuestra persona, en nuestra personalidad, es Dios. Yo recuerdo cuando oraba por mi hija mayor, le pedí al Señor muchas cosas. Y cuando ya tuve a la mayor y que pasaron 3 añitos, cuando empecé a orar por mi segunda hija, pedí más de lo que le pedí a mi hija mayor, porque ya vas aprendiendo lo que quieres ver en tus hijos. Y yo me acuerdo que en mi hija mayor nunca se me ocurrió, dale obediencia, Señor. Y batallé mucho en la obediencia con ella, cuando estaba chiquita, ¿verdad? Y cuando nació mi otra hija, ¿qué cree que fue lo primero que le pedí? Señor, dale mucha obediencia a mi hija, ¿verdad? A mi bebé. Y sí, o sea, Dios va poniendo en nuestros hijos mucho de lo que le pedimos, mucho de lo que hay en nuestros genes, mucho de lo que Dios quiere poner, pero la personalidad de nuestros hijos, de nosotros y de toda la humanidad, la conoce Dios porque Él nos hizo, ¿sí? Entonces vamos viendo aquí, en el versículo 18, volviendo a Efesios. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Dios quiere darnos luz en nuestros ojos, pero en los ojos de nuestro entendimiento. Usted se ha puesto a pensar cuando cantamos una alabanza que dice: abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Pero también hay un canto por ahí que no lo recuerdo bien, pero también habla de que abras nuestros ojos de nuestro entendimiento. No sé si por ahí Abelardo se acuerde del canto, pero cuando habla de que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento es porque hay una revelación que viene de parte de Dios. Dice la palabra que por nuestros pensamientos, dice la palabra que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo entraron? Con nuestros pensamientos. Entonces quiere decir que nuestro corazón tiene entendimiento, tiene pensamientos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que entra en nuestro corazón. Nosotros tenemos que cuidar, guardar cosas en nuestro corazón que son correctas delante de Dios. Y si no lo hacemos es que entonces no hemos entendido. ¿Sí? Nosotros no tenemos luz porque guardamos lo que no sirve. Porque
dejamos que entre en nuestro pensamiento y caiga en nuestro corazón lo que no es correcto. Si yo tengo sentimientos incorrectos, ¿los debo de dejar entrar? No, porque entiendo que voy a guardar en mi corazón amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe. Fe. Dígame, ¿cómo usted va a crecer en fe? Leyendo su palabra, alimentándome de ella. Cuando venga algo incorrecto, el Espíritu Santo que me ha llenado con las arras de su Espíritu Santo, va a filtrar, va a colar que no entren los malos sentimientos, las malas ideas, la influencia de este mundo. Eso es algo que yo creo que si tú y yo tenemos el entendimiento con luz, si tenemos luz en nuestro corazón, o sea, la luz de Cristo, yo no voy a permitir que entre la influencia del mundo en mi corazón. Cuando yo estoy pensando, ay, es que pobrecito, es que así nació. No, usted se está engañando. Acuérdese lo que dice la palabra. Cambiaron la verdad por la mentira. Amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. Yo tengo que amar más la luz que las tinieblas. Yo tengo que rechazar las obras de las tinieblas y no importa, o sí, puede ser que a algunas personas les importe más quedar bien con los demás que quedar mal con Cristo. Muchas de las circunstancias, tú tienes que determinar, soy hija de Dios y ni modo, me voy a echar un enemigo del mundo, pero soy hija de Dios, salud. Si yo no rechazo la influencia del mundo, los malos pensamientos, mis malas actitudes siguen siendo iguales y no me corrijo, es que yo no estoy entendiendo, por eso entonces hay tinieblas en nosotros. Y dice en el 19, cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Qué importante es esto. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se las dio? A la iglesia. ¿Sabe qué tan poderosa es la iglesia cuando estamos unidos en la verdad de Cristo? Dios nos ha dado autoridad y poder. Juntos como iglesia, cuando oramos, es importante que estemos puestos de acuerdo, hablando la misma cosa, haciendo lo mismo, para que la operación del poder de Dios y toda su fuerza opere en nosotros como iglesia. ¿Sí? Dice, la cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Lo llena poquito? Todo. Todo en todo. Entonces no podemos andar por ahí chillando, llorando. Es que el enemigo me dio una arrastrada. Me agarró de las greñas y me pasó por toda Altamira. Porque entonces yo no estoy creyendo en las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Sabe qué? A mí no me gusta escuchar que dice, es que el diablo me dio una revolcada. Si te dio la revolcada es porque todavía no estás bien delante de Dios. Es porque algo no estamos haciendo bien. Porque no nos estamos sometiendo al señorío de Cristo. ¿Sí? Luego hay otra frase que escucho entre los cristianos que tampoco me gusta. Es que viene el ataque del diablo. Usted vendrá a atacar a ti porque conmigo ya está vencido, ¿verdad?
O sea, mire, le abrimos la puerta al diablo como si fuéramos toreras. Es que el diablo, ahí viene el ataque del enemigo. No, el ataque no viene. Al contrario, va a salir huyendo porque la iglesia, todos juntos en el poder de Dios, nos estamos moviendo y el enemigo es el que tiene que huir. No nosotros debemos de tener miedo al enemigo. ¿Sabe que también hay algo? Y se lo digo a mi esposo. Ay, ya deja de mencionar al diablo, porque ese no tiene cabida entre nosotros. Ese ya está vencido. Dice la palabra que bajo mis pies, ¿sí o no? Entonces, tenemos que entender, tenemos que permitir que la luz de Cristo nos alumbre. No estoy hablando de lumbre de fuego, que haya luz en nosotros, que podamos entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y movernos en el poder ¿de quién? De Dios, con toda su fuerza. Deje que Dios opere en usted con toda su fuerza y verá la gloria de Dios. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Señor, levántese de su lugar y dígale al Señor, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das espíritu de sabiduría, de revelación. Gracias porque tú estás preparándonos como iglesia para ir de más en más, nunca a menos, Señor. Porque el poder tuyo, tú no lo diste, tú no lo entregaste para trabajar en tu obra, para capacitarnos, para levantarte a favor de nosotros. Señor, perdónanos si no hemos creído. Perdónanos si hemos sentido miedo. Perdónanos, Señor, si hemos visto las circunstancias como grandes, Señor, porque eres más grande tú que nuestros problemas. Eres más grande tú, Señor, que toda circunstancia. Y, Señor, nos movemos en esa fe del Hijo de Dios. Queremos decirte gracias, Señor, porque nos has dado la autoridad como hijos de Dios para levantarnos en tu nombre, Señor. Para pelear nuestras batallas, Señor, con el poder de tu fuerza, con la capacidad, con la plenitud que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque unidos como iglesia tendremos grandes respuestas y grandes victorias. Gracias, Señor, porque tú equipaste a la iglesia con poder, con autoridad, con bendición. Gracias, Señor, porque tú eres el que se glorifica, porque para ti es la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres el que moriste por nosotros y pagaste el precio de nuestro rescate con tu sangre preciosa. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Antes de formarme en el vientre de mi madre, tú ya me conocías y me has dado dones, talentos para servirte a ti, Señor, en tu obra. Así como lo hiciste en estos hombres de Dios que hicieron el tabernáculo de reunión con toda sabiduría, con toda gracia para adornar tu templo, Señor. Pero hoy en este tiempo tú nos has dado, Señor, tu Espíritu Santo para sellarnos, para bendecirnos, para que la gente que no te conoce vea en nuestros rostros la luz de Cristo. Que vean ese gozo, esa alegría que tú pones en nuestras vidas, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor, lléname, Señor, lléname de ti, de tu gracia, de tu bondad, de tu amor, Señor. Quiero recibirlo todo de ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendíceme con tu presencia. Levanta tu voz. Adórale y dile, Señor, gracias. Oh, Señor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río. Dame vida.
Santo, ven. Sigue fluyendo. Sigue fluyendo. Permite que su Espíritu te llene de todo en todo. Derrama tu gloria, Señor. Sí, Señor. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Sí, Señor, te damos gracias. Levanta tus manos y dile al Señor, aquí estoy, Señor. Si tú te has apartado, si tú te has secado, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te pido perdón porque no he entendido el propósito por el cual tú me trajiste a conocerte aquí en este lugar. Señor, te pido perdón por dejarme llevar por la influencia del mundo, de las amistades. Me pongo a cuentas contigo. Quiero seguirte a ti, Señor. Quiero seguir adelante buscando tu presencia, buscándote a ti como el Señor de mi vida, y que tu Espíritu Santo me guíe. Dile al Señor, ven, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, Señor, guía mis pasos, guía mi camino, Señor, a no salirme del camino, a seguir en el camino contigo, tomada de tu mano, buscando tu presencia. Y abre el entendimiento de mi corazón, de mi mente. Dispongo mi cuerpo, mi mente, mi interior, para que tú entres en mi vida. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias por los propósitos que tienes en mi vida, para que se cumplan en ti todos los propósitos, todos los planes que tienes para usar mi vida para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.